va contrito, se va alicaído, un personaje que parecía dinámico, arrojado, termina prácticamente siendo repudiado, ninguneado por con quien ellos consideraban que era su principal aliado, que era Estados Unidos. Quedaron atrás aquellos tiempos con Obama. Donald Trump no tiene la menor simpatía por Justin Trudeau y muchísima gente tampoco. Allá los canadienses tampoco tienen simpatía. Los migrantes mexicanos y mexicanas que están en Canadá no tienen ningún tipo de deferencia, ningún tipo de cariño por un personaje que ha hecho las cosas muy mal y que efectivamente en algo no se equivoca. No es la mejor opción para continuar al frente del gobierno canadiense. Se va como primer ministro, no parece aquel personaje que se reía de Enrique Peña Nieto, prácticamente termina en un ridículo como en aquel momento Peña Nieto que bajaba y subía las escaleras mientras este sujeto estaba ahí, justamente aquí donde mi querido don David, que está al pie del cañón. Pues bueno, queda igual que en ese momento Enrique Peña Nieto, personajes defenestrados históricamente. A mí me parece que muy bien, porque la gente tiene este tipo de recuerdos, personajes que pues llegaron prometiendo muchas cosas y que francamente incumplieron. Así que se va Justin Trudeau, Oye, se va por la puerta trasera. oye, Ricardo, y además, otro ejemplo de que en México sí hay una democracia plena. Hoy la presidenta dice, ¿no? Aquí en México sí hay una verdadera democracia. No como en otros lugares en donde reeligen a los líderes, haciendo referencia, por ejemplo, a Alemania. Angela Merkel, ¿cuánto tiempo fue primera ministra? Bueno, el caso de Justin Trudeau, ¿cuántos años tenía? ¿10 años por lo menos? Así Bueno, es. pues tanto hablan de, como hizo referencia ante el planteamiento que le hacía a la presidenta de Aguilar Camín, que dice que a través de un movimiento social, democrático, se instala el autoritarismo en México, cuando el presidente que decían que se iba a perpetuar en el poder está en Palenque y no lo dejan descansar, cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, roza el 80% de aprobación, pues el caso de Justin Trudeau, querido Ricardo, que contra todos y contra todo, ya tenía 10 años en el poder y hubo reelección. Eso, según muchos, los que creemos en el sufragio efectivo, no reelección, el lema del Gran Madero, pues está contra todos las ideas democráticas, pero al final es mi opinión, querido Ricardo. No, y es una muy buena opinión porque además está sustentada con datos duros. Ahí están las encuestas que saca, por ejemplo, entre otros medios, el Financiero. No va usted a creer que el Financiero de Manuel Arroyo, donde escribe Macario Esquetino, donde escribe la propia Margarita Zavala, pues es un medio de comunicación de la derecha. No, son los números de ellos. Los propios números de ellos, las encuestas de ellos, recogen las opiniones del pueblo de México y ahí están. Entonces se estrellan contra la realidad y bueno, a mí me parece muy importante de ahí que la presidenta Claudia Sheinbaum pues dé a conocer estas cifras hoy en la conferencia mañanera, pero que además le pide a la derecha, ya dejen descansar al presidente López Obrador, que ya lo dejen descansar, mi querido Vicente, así que grábeme, mi querido don David, porque la primera mandataria ironizó a los comentócratas que todo el tiempo están diciendo sin pruebas que a ella, a Claudia Sheinbaum, le dictan desde Palenque. Es que estos personajes de la derecha, ayunos de argumentos, sostienen que la presidenta recibe línea directa desde la quinta donde vive retirado el presidente López Obrador, pero eso es más falso que un billete de 150 pesos y súper tonto. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que, como dice la presidenta, hay cosas que estos personajes no entienden. Y una de esas cosas que no entienden, Vicente, es que nunca estuvieron vinculados al pueblo. ¿Y qué tiene de importante estar vinculado al pueblo? Pues digo, ahí en la afirmación está la respuesta, pero
Aquí hay un asunto que a mí me gustaría desmenuzar un poquito. Cuando gobernó el PRI, cuando gobernó el PAN, lo hacían mirando a una élite. Gobernaban para un grupúsculo que se enriquecía desvalijando a la nación. A lo largo de la historia de nuestro país, y si no me cree, revíselo, la constante era que no hubiera un gobierno cercano a su población. Los mexicanos, las mexicanas desconfiábamos y seguimos desconfiando del PRI, del PAN, del PRIAN, justamente porque durante décadas hubo corrupción, políticas públicas ineficaces que no resolvieron ninguna de las necesidades del pueblo, las que usted quiera, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, la inseguridad, la desigualdad social. El PRI, por ejemplo, porque a lo mejor habrá gente que diga, no, ¿cómo crees? Es que el PRI fundó tal o cual institución. Sí, nunca les hemos escatimado eso, pero fueron otros tiempos y nunca le dieron seguimiento. Así que el PRI ha cargado con el peso de fracasos históricos. El PAN ha hecho lo mismo durante sus mandatos. No ofrecieron alternativas efectivas. Hubo una generación de hartazgo ciudadano precisamente porque no cumplían. Por ejemplo, la promesa de un sistema de salud gratuito y de calidad que prometió el PRIAN nunca se cumplió. Ahí estaba, y todavía seguimos padeciendo eso, una población vulnerable que no tiene derecho a la salud, que no tiene derecho a la vivienda. Está en la Constitución, pero a estos personajes les valió un cacahuate. Durante las administraciones panistas, usted lo sabe muy bien, había reportes uno y otro día donde aumentaba la pobreza, aumentaba el desempleo, pero eso se les olvida, porque son unos desmemoriados, se les olvidan sus fracasos rotundos, se les olvida, por poner otro ejemplo mucho más reciente, el enorme fracaso del mentado Aeropuerto Internacional de México. ¿Se acuerda? Ese que terminó convertido en un chapoteadero ahí en Texcoco y que Manuel Arroyo, precisamente el dueño del financiero, tenía ahí negocios. Hubo sobrecostos, hubo corrupción, hubo de todo, pero eso se les olvida. Esta gente está desconcertada porque no hubo nunca un pueblo vinculado al gobierno. Jamás hubo, yo no lo recuerdo. Y si usted lo recuerda, yo le voy a pedir que me lo mencione, me lo enumere, me corrija, porque yo no recuerdo que hubiera un pueblo que saliera a las calles a apoyar a algún gobernante del PRI, algún presidente del PRI, algún presidente del PAN. ¿Usted se imagina o vio históricamente una marcha de apoyo a favor de Vicente Fox, a favor de Felipe Calderón, a favor de Enrique Peña Nieto? Yo no lo recuerdo. Tiene razón la presidenta de México en ese sentido cuando afirma que la verdad es que hay una unidad muy grande entre el gobierno y el pueblo. Y es que tener un gobierno cercano a la gente es beneficioso por todos lados. Fomenta la participación ciudadana. Uy, pero estos personajes no quieren que haya participación ciudadana porque eso significa que se enteren, que se informen, que piensen y que debatan. Vínculo que hay entre los gobiernos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues ha activado a los ciudadanos, les ha encendido el chip en la toma de decisiones. Entonces, todo esto es muy importante y muy interesante, Vicente, porque es un gobierno accesible, transparente. Así que yo creo que van a seguir por esa línea. Oye, no sé si dejé de escuchar el programa de Ciro Gómez Leiva por la mañanera, pero a lo mejor ya salió a respingar porque lo mencioné. Fue por la columna que escribió en Excelsior hoy, que mencionaba el tema, le hacía el planteamiento a la presidenta, que da para decir, dejen descansar al presidente, y da para que la presidenta diga, es que no lo entienden porque no conciben que este gobierno esté tan cercano a la gente. Ciro Gómez Leiva escribe, fíjate, nada más, mi querido Ricardo Sevilla, en el Excelsior de Pascal Beltrán del Río, 365 días, dice, 30 años. ¿Qué hacen los 6 expresidentes? Fíjate nada más. Cedillo es catedrático y funcionario en la Universidad de Yale. El viernes dictará una conferencia en un foro del ITAM.
lo está promocionando. Parece querer seguir polemizando sobre la situación en México. Fox vive en Guanajuato y a diferencia de los otros expresidentes, levanta la mano y difunde mensajes en las redes para tratar de abrir debates. Cada vez le cuesta más lograrlo. ¿Abrir debates? Que no mames. Bueno, ahora sé que Calderón reside en la zona de Trafalgar, Chamberí de Madrid. Se mueve en bicicleta y transporte público y da conferencias y asesorías en distintas partes del mundo. Continúa activo en las redes. Peña Nieto vive en las afueras de Madrid. De vez en cuando llega a restaurantes del barrio de Salamanca, sonriente, sin aparatosidad. No se mete ni quiere meterse en problemas con nadie. Salinas sigue siendo un mito. El mito dice que vive en Madrid. De ser así, lo hace con una discreción mayúscula. No parece interesado en que lo vean ni lo oigan. Cuenta la leyenda. Háganme ustedes el puto favor. Perdón por la expresión. Pero este es el disque gran periodista de México. Cuenta la leyenda que López Obrador pasa los días en Palenque, en donde cuenta la leyenda, reflexiona y escribe. Aunque otra leyenda cuenta que desde allá maneja delicadas cuerdas del poder. En fin, por eso también el planteamiento, mi querido Ricardo Sevilla. Se tiene que tener la cabeza dura, se tiene que tener la cara de palo para salir con esto de Excelsior. O sea, lo que dice Pascal, lo que dice Ciro Gómez Leiva, es una estupidez mayúscula. A mí me da vergüenza que estos personajes hayan sido considerados en algún momento periodistas, porque ¿dónde carajo quedó el rigor periodístico? ¿Dónde demonios quedaron los datos duros? A mí me contaron, a mí me dijeron, y ahora ya no son solamente los rumores, ahora son las leyendas del jinete sin tatema, porque no tiene cabeza y no tiene sesos. Es increíble. Cuenta una leyenda que por allá se mueven los hilos. No, esta es una tontería. Y ojalá estos personajes recularan e hicieran otra cosa. No lo van a hacer, desafortunadamente, y el periodismo corporativo va a continuar besando el piso. No, yo no sé si Felipe Calderón se esté transportando en bicicleta, pero si es así, debería tener muchísimo cuidado, porque se va a dar un día un madrazo soberbio por borracho y porque ya sabemos que anda ahí con su pomo metido ahí y que apenas puede, se sirve ahí un trago. ¿Cómo que metido ahí? ¿Cómo que metido ahí, mi querido Ricardo Sevilla? No, metido en el saco, se ve que lo sacó y en un restaurante ahí se sirvió una y después se lo guardó ahí en esa parte, en la parte interior del saco. A eso me refería. Pero no, este personaje, mire, qué vergüenza tener que salir están borrados. Felipe Calderón no es que esté dando unas cátedras especiales, ¿no? La verdad es que está defendiendo, y usted lo escuchó en el último tiempo, hacer una defensa pues del partido en el que él militó, en el que ha militado, en el que tiene roces y después encuentros y desencuentros. No, es un personaje que debió haber hecho las cosas. Todos estos personajes, Vicente, debieron haber hecho las cosas en el momento en que pudieron. Fueron presidentes de este país. Ese, por cierto, espurio. Pero todos los demás estuvieron al frente del país y ahora sí están muy interesados en lo que está haciendo este gobernante, en el caso de Andrés Manuel López Obrador y en el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora sí están muy participativos, pero en su momento estaban borrados. No, nadie tuvo nunca, yo no recuerdo, ningún tipo de empatía con Ernesto Zedillo. No tuvo empatía ni el propio Salinas de Gortari. Es un personaje absolutamente execrable. Todos estos sujetos llevaron a cabo políticas que fueron lesivas al pueblo de México y hoy en el retiro, se supone que en el retiro están haciendo otras cosas. Bueno, Andrés Manuel López Obrador está retirado sin reflectores, escribiendo su libro como supone la presidenta Claudia Sheinbaum y como suponemos nosotros. Qué importante es que el presidente López Obrador haya hecho las cosas en el momento en que las debió hacer. Tuvo 6 años para trabajar y trabajó a brazo partido.
nosotros lo vimos y lo compartimos y lo acompañamos, y estos personajes no, estos personajes ahora están en las redes sociales, tienen que atar ahí a loco de Vicente Fox para que no diga más imbecilidades. Enrique Peña Nieto está de romance en las portadas de la farándula, dizque muy discreto, no, es un pelmazo que robó a esta nación y que está pecho tierra para que nadie le ponga los reflectores. Y estos otros orates, no, es vergonzante lo que están haciendo en el periodismo de Excelsior, pero allá ellos y su mala cabeza, porque el periodismo independiente les está cobrando ya factura, estos personajes se están quedando ya cada vez más y más relegados. Tonto aquel que todavía esté embaucado o se deje de embaucar por este tipo de personajes, porque la verdad es que ya pasó su tiempo, ya pasó su hora, no dejaron legado memorable y ahí van a estar en el Museo de las Bestias Negras del periodismo. Oye, Ricardo, y así como la presidenta exhibe a Aguilar Camín, dice que va a haber derecho de réplica desde la mañanera del pueblo, que madriza, sin mencionar el nombre del presidente del PAN, Jorge Romero, porque publicó ayer un comunicado de prensa pedorro. Jorge Romero, el líder, dicen muchos, del cártel inmobiliario, la mafia inmobiliaria del PAN, en la Benito Juárez sobre todo, que el incremento al precio de la gasolina es un golpe directo al bolsillo de las familias mexicanas. Y en el penúltimo párrafo escriben: Morena sigue mintiendo, con tan solo recordar la promesa hecha y no cumplida por López Obrador con respecto al precio de la gasolina 10 pesos, hoy alcanza casi ya los 30, que no mames. Pero ante ello, desde el Partido Acción Nacional seguiremos del lado de la gente. Que no mames. ¿Cómo del lado de la gente? Si el que fue su último presidente del PAN, Felipe Calderón, dejó una pinche barda en lugar de refinería. O sea, ¿de qué me hablan? Por cierto, qué buena explicación de cómo es que se da esto del precio de la gasolina y que entienda el que quiera entender, pues, mi querido Ricardo Sevilla. Sí, desafortunadamente estos personajes no quieren entender, pero yo le voy a pedir a usted que lea, por favor, que lea lo que están escribiendo estos personajes y que se dé cuenta, no es necesario que usted aprenda a leer entre líneas. Ahí son burdos hasta la pared de enfrente y se exhiben en toda su barbería. A mí me parece inaudito que todavía haya este tipo de personajes que tratan de quedar bien con Jorge Romero. Ya que quiere usted información, vaya a ver, por favor, aquel documental en 3 episodios que hicimos precisamente sobre el cártel inmobiliario. Teníamos una fila, mi querido Vicente, una fila como de 30 personas que estaban dándonos su testimonio. Y ahí en ese documental, que es un documental largo, le digo en 3 episodios, entrevistamos a las personas que perdieron a familiares, que les vendieron departamentos ahí en la Benito Juárez desde la época de Jorge Romero. A mí me parece increíble que Acción Nacional no tenga vergüenza y que hayan permitido que este desgraciado, porque es un desgraciado y un delincuente, pues ahora sea la cabeza de ese partido político. No hay a cuál irle. Estuvo Marquito Cortés. Usted se asoma a un lado y encuentra a Marco Cortés, se asoma a otro lado y encuentra a Ricardo Alcerillo Anaya y dice, bueno, pues a lo mejor será relevante que hablemos con el líder del partido, y se encuentra al líder del cártel inmobiliario. ¿A quién le va? A Kenia López Rabadán, a Mauricio Tabe, a Santiago Taboada. ¿A quién? No, esta es la oposición. Tienen perdidas las próximas elecciones. Ojalá en Querétaro, ojalá en la Benito Juárez, ojalá en otros lugares se den cuenta que este tipo de personajes pues están haciendo cosas en contra de sus propios votantes. Le dijimos aquí lo que sucedió ahí en Corregidora, en el municipio de Querétaro, una gasolinería que, por cierto, gracias al reportaje que presentamos, otra vez la volvieron a clausurar. A mí eso me parece muy importante, porque el periodismo que nosotros estamos practicando, pues por lo menos sí se escucha.
No es un periodismo tan de dudosa reputación como dicen por ahí. Están escuchando y están muy atentos a lo que estamos haciendo, pero fíjese, ahí en Corregidora, mucha gente que nos dijo, ¿sabes qué? Sí votamos por el PAN, pero estamos decepcionados porque se fueron en contra de nosotros y les valió un cacahuate. Hoy lo siguen haciendo, lo van a seguir haciendo porque no son cercanos a la gente. Cuando usted se encuentra a estos sujetos, se los encuentra siempre, invariablemente con su guardia pretoriana, y no están a favor del pueblo, y el pueblo lo sabe. Ahora, todos estos tipos que son simpatizantes del PAN, que criticaron el evento de Polimarch, que porque nacos, que porque macuarros nos decían, que porque corrientes y un montón de estupideces, pues bueno, son precisamente los simpatizantes del PAN. Nosotros vamos a seguir siempre del lado del pueblo y al ritmo de Polimarch, aunque se encabronen ahí en la Benito Juárez, que preferirían tener ahí, pues no sé, ¿a qué banda? La verdad, no sé, de bandas fifís. Eh, eh, Oye, ¿tú tienes el organillero ya de planta o qué? ¿Te lo llevas a todos lados? Sí, parece que me huele, diría mi nana, que en paz descanse. Oye, mi querido Ricardo Sevilla, y otra exhibida, digo, porque se ponen de pechito, a Páramo de Excelsior, ¿no? Y de Imagen TV, la presidenta dice, a ver, ¿de qué vamos a temerle? Aquí no hay de qué temerle por lo de la reforma al Poder Judicial y la elección de ministros, ministras, jueces, juezas, magistrados, magistradas. Vamos a elegir entre todos. El pueblo, ahora sí que la presidenta puede presumir, está de este lado, a pesar de que le digan que si los expertos, que si no sé qué madres, el planteamiento pues complejo, ¿no? De qué opina de lo que dicen los que saben. Bueno, eso también es un tanto clasista, porque lo que entendí del reportero de Imagen y de Excelsior, los del pueblo no saben. Bueno, esa es la impresión que me quedó, mi querido Ricardo Sevilla. Así es, Vicente. Qué triste lo de Arturo Páramo. La verdad he de confesar que fue mi cuate, Arturo Páramo, ahí en Excelsior. Cuando yo renuncié a ese periódico, él incluso fue a alcanzarme ahí sobre Avenida Reforma, cuando el periódico estaba ahí en la llamada esquina de la información, que era la esquina de la desinformación. Pero bueno, se ha convertido ahora en un personaje que va e intenta sembrar la insidia. Yo lo veo muy mal esto, no solamente ahora en este recién nacido gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, sino en el gobierno, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, va y lanza este tipo de preguntas como dardos pestíferos, pero hoy le responden que no hay riesgo, que la reforma al Poder Judicial, por si no se ha enterado, pues va, y va el 1 de junio, se van a elegir a todos estos que no querían elegirse, a jueces, a juezas, a ministros, a ministras, magistrados, magistradas, y bueno, pues esta semana, como ya lo había anticipado la presidenta de México, se va a reunir con Guadalupe Tadei y con las autoridades del Instituto Electoral. Ahí va a estar seguramente pues el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. Yo creo que ella también va a estar, y lo dijo ahora con todas sus letras, va a ser el día 9, que es el día 9, es el jueves, si no mal recuerdo, pero bueno, contra todo lo que deseaban estos personajes, se opusieron a los comentócratas una y otra vez de sus columnas, a que no se llevara a cabo esta reforma que ya está en curso, pero ya está implementándose la reforma al Poder Judicial. Ahora sí, agárrese usted, porque va a haber una serie de personajes que ya están haciendo sus apuestas por ahí, quién es el mejor perfil, quién es el peor perfil. Estaba yo viendo que este lector historia, ¿cómo se llama? Pedro Salmerón, estaba, pues, le presentó Luis Guillermo Hernández ahí en Twitter una lista donde aparece Lenia Batres, aparece Yasmín Esquivel, aparece César Gutiérrez Priego, y él dice que no, que él tiene a los suyos, y da ahí un listado. Pues la verdad, no lo comprendo al señor Pedro Salmerón. Ojalá piense bien las cosas, porque sí tiene su cierta influencia y debería en lugar de verse tan tendenciosos, Vicente, yo creo que
nosotros debemos presentar las características. ¿Qué es lo que han hecho los ministros? A ver, ¿qué es lo que ha hecho ¿Quién te gusta? Lenia Batres. Esto es lo que ha hecho Lenia Batres. Presentárselo a la gente con datos duros. ¿Qué es lo que ha hecho este juez? Pues ha liberado los fines de semana, se dedicaba a liberar delincuentes. Pues quiere ser ministro, quiere ser juez, quiere ser magistrado. Pues estas son sus cartas credenciales. Así que lo que nosotros debemos hacer no es decir, es que a mí me cae muy bien, este me cae bien, este me cae mal. No, ¿qué es lo que han hecho? Si han estado trabajando en el Poder Judicial, ¿qué es lo que han hecho en esa trayectoria? ¿Qué es lo que han hecho en la carrera? Y si no lo están, ¿qué es lo que han hecho afuera? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que ha hecho Gil Suart, por ejemplo? Hay que preguntarnos eso y ayudar a la gente en este camino hacia la democratización del Poder Judicial, porque es necesario, sumamente relevante, Vicente, que las personas que aspiren a estos cargos tengan un alto nivel de competencia profesional, pero sean buenas personas, que tengan una visión humanista, pero adicionalmente es necesario que cumplan una serie de virtudes que aseguren su integridad, su imparcialidad, su compromiso con la justicia y no que le deban todo a Norma Piña. Los futuros juzgadores, hombres y mujeres de México, deben ser completamente diferentes a los juzgadores del pasado. No se debe de parecer a Góngora Pimentel, no se debe de parecer a Aguilar Morales, no se deben parecer. Es decir, no deben ser ya ni tranzas, ni corruptos, ni nepotistas. Y por eso es indispensable que antes de votar por ellos, la gente, usted, por favor, público memorioso, conozca bien sus perfiles, no se deje apantallar, no se deje engañar. Así que, pues ahí están. Los datos duros van a ser muy relevantes, mi querido Vicente, en este momento. ¿Qué es lo que ha hecho fulano, sutano, perengano? Pero no vote usted pues porque dice fulano, es que dice fulano que es buena onda, es que dice sutano que le cae bien. No, usted tiene que hacerse un perfil y no es necesario incluso ni que siga las recomendaciones de nadie. Usted puede hacer sus propias pesquisas y evaluar los casos, cada caso, sin prejuicios ni favoritismo, porque ya carajo, ya basta de jueces, de ministros, de magistrados que actúan como empleados del poder político y del poder económico. Así que para que realmente, como dijera Stephen Zweig, vivamos tiempos estelares en la democracia mexicana, es necesario que usted esté informado, esté informado. Oye, mi querido Ricardo, nada más para despedirnos. ¿Cómo lo digo? Ahora sí que chinga a su madre, Alito Moreno, mi querido. ¿Qué pasó ahí? ¿Eh? Diste la mentada y te fuiste. A ver, Fue Alito. Que chingue a su madre, Alito Moreno, dije. A todos les puedo aceptar una felicitación, incluso a Lili Telles, del Día del Periodista. Pero Alito Moreno, aquel que, a ver, don David, de casualidad no podrá encontrar por ahí en sus archivos cuando decía Alito Moreno que a los periodistas había que matarlos de hambre y esas cosas, porque Alito Moreno, el que actuaba con dolo, culebra, contra los periodistas cuando fue gobernador en Campeche, ahora resulta que sacó pues este comunicado en redes sociales. Hoy, en el Día Nacional del Periodista en México, reconocemos la valentía y compromiso de quienes dedican su vida a informar con verdad y claridad, muchas veces enfrentando riesgos inimaginables. Sin embargo, este día también nos recuerda la crisis que atraviesa el periodismo en el país. México sigue siendo uno de los lugares más peligrosos para ejercer esta profesión. Las agresiones, amenazas y asesinatos de periodistas son una herida abierta que evidencia la falta de garantías para la libertad de expresión y la impunidad que perpetúa estos crímenes. Es inaceptable que quienes informan al pueblo sean silenciados con violencia.
Exigimos justicia, protección efectiva y un compromiso real para garantizar un ejercicio periodístico libre y seguro. Sin periodistas no hay democracia, sin verdad no hay libertad. A tu madre, Alito Moreno, cuando hablaba de verguizas horrorosas contra periodistas, cuando hablaba de matarnos, pero no a balazos, sino de hambre, ¿cómo hijos de la chingada le podemos aceptar esto? Pero bueno, quería terminar con esta joya, mi querido Ricardo Sevilla, escuchar tus reflexiones, tus opiniones y como siempre cerrar con la invitación para que no nos callen en redes sociales. Claro que sí, mi querido Vicente, y digámoslo con el eufemismo del pueblo de México, de acá del barrio. Yo quisiera mentarle la madre también a Alito Moreno, desde luego, pero vamos a decirlo como dicen acá en mi barrio, que vaya y chifle a su flauta, que vaya y chifle a su flauta porque es un personaje justamente que no ha tratado bien a la prensa, que la ha denostado, evidentemente solamente a sus cuates, ¿no? A los que chayoteaba y, bueno, pues no respeta el periodismo. Yo decía a propósito de este día, que era el 4 de enero, que fue el 4 de enero, que el periodismo, pues es una actividad profesional que se debería centrar en la obtención de información, pero en el tratamiento de esa información y en su difusión de manera responsable, porque lo que tú digas aquí ante el micrófono o lo que escribas o lo que publiques va a tener un impacto en la gente. Así que el propósito debería ser brindar periodismo verídico, periodismo oportuno, actuando como una especie de faro que quitara las brumas, que quitara la niebla de todas estas mentiras que se han ido acumulando en torno a lo económico, a lo político. El periodista y escritor Rodolfo Walsh, yo lo decía que era un referente del periodismo latinoamericano, afirmaba que el periodismo es libre o es una farsa. Y estos personajes, pues bueno, son unos farsantes, no son libres, ni Loretito, ni Ochoa Huerta, ni todos estos que ahora están de moda, mucho menos Ciro. El periodismo no solo debería informar, señores y señoras, sino que también debería de ayudar a que la ciudadanía reflexionara y ejerciera sus derechos. Eso es muy importante. Así que usted vea, evalúe, piense, reflexione y si no está de acuerdo, alce la mano y dígalo, porque hay diferentes personajes que están disfrazados aquí de periodistas y no lo son. No lo son. Todas estas opiniones, todas estas interpretaciones, los comentócratas quieren disfrazarla de periodismo y eso no es periodismo. El periodismo es otra cosa. El periodismo es un puente entre la verdad, el público y la ética. Si estos personajes no son responsables, y creo que no lo van a hacer, pues entonces no son periodistas. Pero bueno, como dijera mi amigo Vicente Serrano, esa es mi opinión. Síganme en mis redes sociales, por favor. Arrancamos. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche en Los Datos Duros. Búsquenos a través de YouTube, búsquenos en Paralelo 24, búsquenos en Twitter. Hoy vamos a empezar otra vez, venimos en 2025 con un montón de cosas, ya no tenemos tos o apenas hay una poquita carraspera, pero pues bueno, son cosillas que van ocurriendo, pero vamos a seguir nosotros comprometidos con el periodismo independiente. Síganos, por favor, en todas esas redes sociales y, por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Vicente, y bueno, sigue disfrutando de la mañana que está buena, está fresca, ahí en el centro histórico. Acá bailando a la polimarcha, aunque se enojen los fachitos, mi querido Ricardo Sevilla. Te veo al rato, nos vemos. Un abrazo, mi querido Ricardo. El maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura y para